No tuvieron más alternativa que creer que todo aquello había sido cierto. Algunos dudaron, hasta intentaron publicar una solicitada en el periódico barrial, pero fueron convencidos de lo contrario. Quizás no fuera para armar tanto escándalo. Las opiniones estaban divididas. Había gente que creía que aquello no pudiera ser cierto, y otros que sí, de acuerdo a determinadas experiencias que habían tenido en la vida, tanto ellos como familiares muy cercanos. Y todos los que, de una manera u otra, habían sido afectados, lograron curarse. Pero el caso de Waldo era diferente. Tal vez su gravedad rompiera las marcas y los valores tabulados, según estadísticas llevadas a cabo en distintas universidades y casas de estudio. Alguien o cualquiera que no lo conociera, y lo viera por primera vez, se diera cuenta que se tratara de una persona fuera de lo común. Grandote de talla y complexión, de raza germana, pero de la más antigua. Promediaba los 70. Ojos profundamente celestes, ocultos dentro de una cabeza de considerables dimensiones, y que lograba que todo su hablar semejara a una prédica hecha como dentro de una caverna. No solamente gesticulaba con las manos sino que, además, intercalaba palabras en otros idiomas. Pero era notorio que eso lo hiciera sin intención de ruborizar al interlocutor. Tenía, en su haber cultural, gran cantidad de información que había ido atesorando en la medida en que pasaron los años. El día en que comenzaron a ser notorios los síntomas, dio la causalidad que se encontraba cenando, en un restaurante, con su grupo de amigos. Ya apenas comenzada la noche, sentados a la mesa cubierta con delicado mantel de hilo blanco, Guido, Rosenkatz y Filderstein notaron insistentes parpadeos en los ojos de Waldo, como si le hubiese ingresado alguna carbonilla y no hubiese sido capaz de quitársela. Al momento del primer brindis, su copa, apenas sujeta con 3 dedos de su mano izquierda, comenzó a temblar a tal punto como para derramar gotas del preciado vino, las que bombardearon la superficie del mantel. Como notara que fuera incapaz de mantener su equilibrio, la dejó sobre la mesa y llevó sus manos a su rostro, cubriéndolo. A continuación emitió pequeños aullidos, como de alguien extraviado en un bosque, hecho que fue notorio por el resto de los comensales presentes. Enseguidilla, sollozos y risotadas se alternaron, consiguiendo que sus amigos se miraran sin comprender, o quizás pensando que tuviera algo gracioso que contarles. Pero la cosa fue increciendo cuando lo vieron echarse con violencia contra el respaldo de la silla y así, como estaba, caer al suelo, arrastrando el mantel que aferraba con sus dedos, intentando evitar el golpe. Loza, cubiertos, botella de vino, copas, todo aterrizó armando gran escándalo y consternación. Entre 2 camareros lo ayudaron a levantarse. Waldo quedó temblando, dando la imagen de una persona atacada por malaria palúdica o altas fiebres o algo así. Sus amigos lo sacaron del restaurante, metiéndolo en un taxi, acompañándolo a su casa. Fue necesario conducirlo a empujones para entrar en el living. Una vez allí, corrió alrededor de la mesa, dando varias vueltas. Guido intentó explicar a los demás que Waldo estaba siendo acometido por una hiperactividad difícil de apaciguar. Lo sentaron en una silla preguntándole, varias veces, qué era lo que le estaba sucediendo, si le doliera algo, si le picara algo, o que fuera lo que hubiese comido la noche anterior. Pero Waldo no podía articular palabra reconocible. En un momento, Rosenkatz explicó que estaba hablando en arameo, y que algo de ese idioma entendía porque había tenido un bisabuelo que había nacido en Medio Oriente. Pero el resto de los amigos poco le creyó. Waldo derramaba sus lágrimas entre risotadas que, a cada instante, eran interrumpidas por gritos de dolor e impotencia por no poder liberarse del mal rato que estaba pasando. Como su comportamiento errático y absolutamente mutable no se apaciguara, y viendo sus amigos que ya eran cerca de las 12 de la noche, decidieron turnarse para quedarse a cuidarlo, y esperar al día siguiente para tomar una resolución acerca de lo que pudieran hacer.
Filderstein pidió ser el primero, lo reemplazaría Guido a las 4 de la madrugada. No obstante los cambios de turno de sus amigos, fue imposible aplacar la hiperactividad que descontrolaba el normal funcionamiento del cuerpo de Waldo. Sus brazos y piernas no cesaban de moverse, agitándose frenéticamente como si estuviese luchando contra entes invisibles o cuerpos presentes que solo él reconociera. Reunidos sus amigos en mutuo y silencioso consejo, mientras contemplaban a Waldo revolcarse en su cama, decidieron pedir auxilio a un médico o cualquier otro profesional. Habiendo votado con unanimidad, convocaron la presencia de un facultativo quien, luego de tomarle la presión, auscultar sus pulmones y su corazón, revisar sus ojos y su boca, determinó que Waldo estaba perfectamente sano y que existiera la posibilidad que estuviera bajo el influjo de un hechizo. Entre los gritos y risotadas de Waldo, sus amigos, al escuchar la sentencia del médico, intercambiaron miradas incrédulas. Pero si el facultativo había ofrecido esa alternativa sería por haber agotado todas sus instancias de conocimiento y deberían apelar a otras ciencias en ayuda. El médico dijo que no debería comentárselos porque iría en detrimento de su profesión, pero que, sin embargo, deseaba ayudarlos. Viendo que se trataba de un caso muy serio, les dio el teléfono de una persona que les pudiera dar solución. Se lo conocía como el hermano Américo. Una vez que despidieron al médico, Guido tomó su celular y, de inmediato, se comunicó. Del otro lado de la línea escuchó una voz grave, y de acuerdo a las características del comportamiento de su amigo, Américo pidió que no movieran al enfermo, que prefería el acercarse al domicilio, dado que se trataba de un caso atípico, pero no desconocido. Los tres amigos decidieron quedarse a esperarlo, intentando calmar a Waldo o, al menos, atenuar sus pataleos y movimientos de brazos en el aire. Como a la hora tocó a la puerta un hombre de baja estatura, cabello largo, barba y bigote que sombreaban aún más su rostro. Tendría unos 40 años. Su impecable traje negro olía a alcanfor, y llevaba un pequeño maletín de cuero. Preguntó dónde estaba el paciente, y cuando lo vio, apenas acercándose y notar sus reacciones, de inmediato explicó que estaba hechizado. Alguien le habría enviado una maldición, por cualquier motivo, y él la había absorbido de manera extraordinaria. Pudiera tratarse de algún pariente que le tuviese envidia, o un ex amigo, o ex amante. Sí. En efecto, era algo muy serio. Y era normal que hubiese gente que intentase hacer mal a otras personas. De manera inocente o a propósito. Había de todo. Filderstein preguntó si existiera alguna cura. Nunca había visto a su amigo en tal estado de hiperactividad frenética. Pero había algo más. Américo relató la historia de los indios de la costa oeste. Y explicó que lo que le estaba sucediendo era, ni más ni menos, la maldición del caníbal. Este hechizo podía cernirse sobre una persona obligándola a sentir la necesidad de comer carne humana. Y que si no se detuviera a tiempo, pudiera empeorar su influencia y desear acabar con la vida de sus amigos para comérselos. Pero que aún se pudiera revertir, porque el paso previo a cometer su crimen, era la danza del caníbal. El afectado comenzaba a bailar, siguiendo el compás de una música que sonaba solo dentro de su cabeza. Al finalizar la danza, que pudiera durar una hora o un día entero, con sus manos como garras acometería a su víctima, la despedazaría y lo comería en trozos. Un espectáculo horrible. Este acto antropofágico era lo único que pudiera detener el frenesí en el cual se viera envuelto, para preguntar, luego de curarse, qué hubiera sido lo que hubiese sucedido, no recordando cosa alguna. Pidió a los amigos que lo sujetaran, de inmediato iniciaría el tratamiento. Puso sobre la mesa del living su maletín, el que abrió, extrayendo un pequeño libro. Eligió una página en particular, iniciando el recitado de frases en latín.
Mientras tanto, y oyendo hablar a Américo, Waldo sufría una serie de alucinaciones, imágenes que transitaban delante de sus ojos. Esta situación conseguía que su alterado estado empeorara, deseando librarse de la sujeción de sus amigos. Finalizando su lectura, Américo explicó los pasos a seguir. Para esto, llevaba, en su maletín, un trozo de corteza de árbol. Comentó que se trataba de cedro, que tenía demasiadas propiedades curativas pero que eran necesarios algunos aditamentos para que la curación resultase efectiva. De acuerdo a lo que había logrado percibir durante los 15 minutos que duró el recitado de los textos latinos, estableció que Waldo no solamente estaba hechizado, sino que, además, sufría de mal de amores. Quizás alguna lejana mujer que hubiese pasado por su vida, y de la cual no hubiese sido capaz de olvidarla por completo. Rosenkatz se cargó de coraje para preguntarle, al oído, si era cierto lo que decía Américo, y si pudiera revelar el nombre de esa mujer. Pero esto, lo único que logró fue enfurecerlo, siendo necesario sujetarlo con más fuerza. Pidiendo un poco de calma, Américo continuó con su explicación. La corteza de cedro cumpliría con su propósito aliviador y sanador del mal si fuese rociada con sangre menstrual de 4 mujeres. Cuando consiguieran esto, deberían quemarla ante la presencia de Waldo, y permitir que inhalase el humo que se desprendiera. Eso sería lo único que pudiera acabar con su estado frenético de canibalismo incipiente. Y agregó una advertencia importante, que las mujeres que consiguieran no vivieran cerca del mar, debido a que los salmones se ofuscaban cuando mujeres en ese periodo menstrual se bañaban en sus aguas. Los amigos observaban la corteza que Américo dejara sobre la mesa. Dijo que su participación estaba concluida, preguntando quién se haría cargo de sus honorarios. Entre los 3 le pagaron y quedaron preguntándose cómo harían para conseguir la sangre menstrual. Filderstein dijo que le preguntaría a su abuela, a ver si pudiera colaborar o, eventualmente, si conociera a alguna que estuviera interesada en hacerlo. Rosenkatz recordó a la vicepresidente del Club Social y Deportivo, que era su amiga, y que aún transitaba edad menstrual. Guido objetó que se dieran prisa, la hiperactividad de Waldo ya era poco controlable. Salieron Filderstein y Rosenkatz a cumplir con sus tareas, llevando la corteza de cedro. Filderstein se la enseñó a su abuela, pidiéndole que la rociara con su flujo, pero la anciana se enojó, llamando, de inmediato, a un escribano para que lo desheredara. En eso sonó el celular de Rosenkatz. Era Guido, rogándoles que se apresuraran porque Waldo ya había comenzado a bailar su danza del caníbal, y no contaban con mucho tiempo. Tomaron un taxi y se dirigieron a la sede del Club Social y Deportivo. A Rosenkatz lo conocían bien, por eso lo dejaron pasar sin necesidad de exhibir su carnet con el pago de las cuotas al día. A Filderstein, en cambio, el guardia de seguridad le pidió que esperase afuera. Gertrudis, la vicepresidente, no se encontraba. En su lugar, había dejado a su asistente, Sonia, una muchacha jovencita. Rosenkatz fue, quizás, un poco brusco, yendo directo al grano. Le enseñó la corteza y le pidió que fuera al baño y que la manchara con su flujo menstrual. La chica gritó y llamó al guardia quien, de inmediato, expulsó a Rosenkatz del club. De nuevo en la calle, los amigos pensaron en publicar un aviso en el diario, aunque se vieran obligados a pagar una suma importante a las donantes. Pero lo pensaron mejor, sabiendo que el tiempo que demoraría su publicación y su lectura, por parte de las supuestas interesadas, solo lograría jugarles en su contra. Decidieron preguntar a las mujeres que pasaban, ofreciéndoles dinero, alguna accedería. Luego de horas de búsqueda e interrogatorio, 2 japonesas, una irlandesa y una italiana aceptaron a cambio de recibir jugosos billetes. Cargaron a las mujeres en 2 taxis regresando lo más pronto posible. Al llegar, Filderstein y Rosenkatz notaron un curioso manto de silencio proveniente de la casa.
Ni bien abrieron la puerta, el espectáculo que presenciaron fue apocalíptico. Grandes manchones de sangre en las paredes y, en el piso del living, el cuerpo desnudo, mutilado y trozado de Guido. Waldo, sentado en un rincón, masticando uno de los muslos, dijo que no recordaba nada de lo sucedido.